un año hablábamos de esta controvertida frase del presidente Sebastián Piñera respecto a que estábamos en guerra. Habían pasado solo un par de días del estallido social y el presidente de la República hacía esta declaración que fue controvertida y polémica en su momento. Hoy una publicación del diario electrónico El Mostrador habla de un informe de inteligencia que por esas horas había recibido precisamente el presidente de la República, un informe de inteligencia del Ejército que señalaba que, según la información que habían recabado y llegado a ellos, los servicios de inteligencia de Venezuela y de Cuba habían logrado incluso infiltrar a unas 600 personas en nuestro país para provocar precisamente esta revuelta. Este informe además habla de Pedro Carvajalino, quien habría sido un comandante a cargo de esta operación de infiltración en Chile, de causar esta revuelta de la ciudadanía. Y finalmente lo que habla este informe, que es Pedro Carvajalino habría estado digamos encabezando esta situación. El punto es que con este informe en la mano y otros antecedentes, el presidente de la República hizo esa aseveración tan polémica y controvertida. Conocido esto, el día de hoy se le preguntó precisamente al presidente de la República y esto fue lo que dijo. Recibimos muchos informes y cada vez que habían antecedentes relevantes los pusimos a disposición de la Fiscalía para que los investigara. Los informes de inteligencia, en primer lugar, son secretos. En segundo lugar, son insumos para las decisiones de la autoridad. Y por lo tanto, la autoridad tomó decisiones con respecto a un número importante de documentos e informes, no solamente ese, y yo no considero que se haya constituido un error, porque ese no fue el único informe que el gobierno tuvo en cuenta. Lo que pasa es que usted dice que no fue un error, pero eso llevó al presidente a decir en su minuto que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso. Que usted crea que esa expresión del presidente está basada en ese informe es una elucubración que yo no comparto. Ya, esas son las reacciones por parte de las autoridades. Por la tarde, el Ejército también sacó una escueta declaración, un comunicado de 2 párrafos, y en la segunda parte de este comunicado dice que las actividades de inteligencia y contrainteligencia son efectuadas conforme precisamente a la ley de inteligencia. Es todo lo que dice el Ejército. Nadie desmiente este informe que se conoce a través de la publicación del diario El Mostrador. El punto es que la nota del diario El Mostrador señala después que Pedro Carvajalino, quien era indicado como el comandante de esta operación, es nada más y nada menos que un youtuber y un tuitero venezolano, y es famoso precisamente por sus publicaciones en internet. Debido a este perfil, a lo que señala el informe, hubo diversas reacciones también en la oposición. Vamos a revisar algunas de ellas. Son informes que tratan permanentemente de esconder el problema de fondo que destapó el estallido social, que es esto de estar permanentemente echándole la culpa a tuiteros, a youtubers con estos informes de inteligencia. Me parece impresentable, grotesco, y lo peor de todo esto es que ha tenido consecuencias graves, porque con esto se ha justificado la brutal represión, la violación a los derechos humanos en nuestro país. Entonces estas cuestiones no pueden quedar en impunidad y el gobierno tiene que hacerse cargo. A los autores del Plan Z les sobra la creatividad y el informe llega a ser ridículo. En consecuencia, es necesario que la oposición y los sectores que aún se encuentran dubitativos respecto a la aprobación de la ley de inteligencia que estamos votando en la Comisión de Defensa entiendan que es un riesgo para el país darle más atribuciones al presidente y a los creativos del Plan Z. Y el país no está en guerra ni contra un enemigo poderoso ni contra nadie. El país tiene un montón de demandas sociales acumuladas que el presidente debe acoger, y en consecuencia estas personas que promueven este tipo de relaciones no tienen que tener más atribuciones. Bien, yo les decía, el Ejército reaccionó durante la tarde a través de un comunicado señalando que las actividades de inteligencia obviamente se rigen a través de la ley de inteligencia, sin desmentir el contenido
de este informe conocido el día de hoy a través del diario electrónico El Mostrador. Un informe que por lo demás, y según señala es la nota del diario electrónico, fue desmentido parcialmente por un informe de la inteligencia civil que señalaba que, por ejemplo, este nombre, Pedro Carvajalino, era un youtuber y no cumplía con el perfil de ser un agente precisamente de los servicios de inteligencia de otro país infiltrado en nuestro país. La Agencia Nacional de Inteligencia también le entregó al presidente, según esta nota, un informe advirtiéndole de las manifestaciones y de los problemas que podría haber previo al 18 de octubre, un informe que, por lo que las críticas que se han señalado hasta ahora, el gobierno no tomó en cuenta, o al menos no habría tomado todas las medidas necesarias para, por ejemplo, cuidar